Entonces, muy buen día para todos de nuevo. ¿Me escuchan todos ahí bien? Sí, va, está bien. Entonces, continuemos. Como les decía, vamos a continuar viendo nuestros temas del estudio de líquidos. Sin embargo, la semana pasada nosotros veíamos esta clase número 4, en la cual veíamos nosotros el tema de hidrostática, ¿verdad? Veíamos el tema de hidrostática en la cual estudiábamos algunas características de los líquidos de gran importancia, ¿verdad? No sé cómo les fue con su tarea, no sé si alguien tuvo alguna complicación, algo que no No haya sé, fíjate entendido. que yo no entiendo bien como yo no estuve en la clase la semana pasada, entonces no ¿Perdón? la he hecho todavía. Me repite, me disculpe que Sí. no lo escuché. Yo todavía no he hecho su tarea Ah, va. porque como no estuve en la clase pasada, no Ah, le he va. entendido muy bien a Sí, la pues. tarea. Sí, pero ya está en plataforma, ¿veo? No se preocupe, ¿veo? Va. Gracias, profe. Muy bien, de nada. Entonces, Eh, bueno, la semana pasada veíamos esta característica de fluidos, como bien nos dice, hidrostática, estático, algo estático es algo en reposo, ¿verdad? Fluidos, entonces fluidos en reposo, ¿verdad? Es el estudio de los fluidos en equilibrio. Ya veíamos en esa clase pues cómo calcular la densidad, decíamos para calcular la densidad necesitamos la masa y necesitamos el volumen, ¿verdad? Decíamos esta es una fórmula bastante dinámica a partir de la cual también podemos calcular la masa y también podemos calcular el volumen, dependiendo de qué es lo que nos estén dando y dependiendo de qué es lo que nos estén pidiendo en el problema, en el ejercicio, en la problemática que se nos esté presentando, ¿verdad? Un experimento bastante interesante a través del cual nosotros podemos experimentar las diferentes densidades, como es el que nosotros tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Y pues aquí teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Unos ejercicios. Eh, yo creo que este era el resultado que estaba mal, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita les digo. Había un resultado de estos que estaba malo para que lo tome en cuenta Eloisa, que usted va a ver la clase, entonces como está guardado en PDF, yo esto no lo pude cambiar, pero si había un resultado que estaba mal, ahorita le digo si es ese o no es. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué manda? ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? Ese era. Sí, ese era, el resultado era 1.25. Y en vez de ponerle dividir, le puse multiplicar. Ese fue el problema. Esa fue la situación. Bueno, entonces el resultado es 1.25, ¿verdad? Gramos partido ml. Bueno, eh, bueno, aquí teníamos otro ejercicio en el cual nos dice cuál es el volumen, ¿verdad? Ya nos da la densidad y nos da una masa, nos pide ahora calcular el volumen. Y a partir de esta misma fórmula nosotros calculábamos el volumen, despejado nos quedaba volumen es igual a masa partido la densidad, ¿verdad? Entonces aquí teníamos la masa dividido la densidad. Y recuérdense siempre las dimensionales que se están utilizando, ¿verdad? Nunca obvien las dimensionales para que ustedes puedan saber en qué dimensionales deben de expresar su resultado, ¿verdad? También veíamos esta característica de presión, yo les explicaba más o menos cómo funcionan estos manómetros de presión, ¿verdad? Que obviamente están calculando la presión dentro de algunos fluidos. Decíamos, si en algún sistema de tubería, pues en algún momento dado empieza a subir la presión de un fluido, de un vapor, de un líquido, pues entonces existen estas válvulas que nos ayudan a nosotros a poder liberar presión y sobre todo a disminuir la presión dentro de estas válvulas, ¿verdad? Entonces bien importante. Y aquí teníamos la fórmula de presión es igual a fuerza dividido el área y algunos ejercicios los cuales nosotros trabajamos durante esta clase. En este caso nos preguntan cuál es la presión, pero en este caso nos preguntan cuál es la fuerza que ejerce, ¿verdad? El hielo para generar 450 pascales de presión, ¿sí? Bueno, y eso era lo que nosotros veíamos la semana anterior. En esta semana nosotros vamos a continuar viendo el estudio de los fluidos, pero ya no en estática, ahora es el estudio de fluidos en movimiento. Estamos así de que por favor vamos a anotar algunos conceptos claves, algunas palabras claves para que podamos comprender estas situaciones. ¿Estamos? Entonces, continuamos con el estudio de fluidos, pero en este caso, fluidos en movimiento. Veamos lo que nos menciona aquí antes de ingresar a los ejercicios. Pues nos dice, los fluidos en movimiento
Si la semana pasada veíamos nosotros hidrostática, este tema se debería llamar hidrodinámica, ¿verdad? Recordemos que la dinámica nos está hablando en movimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso sería hidrodinámica, los fluidos en movimiento. Estudia las características de todo fluido que se encuentra en movimiento a través de tuberías u otras formas de encauzar los líquidos, con el objetivo de predecir su comportamiento y realizar cálculos precisos en cuanto a capacidades, velocidad y tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que un fluido está circulando a través de un río, de una tubería, y yo quiero estudiar más o menos en cuánto tiempo va a pasar cierta cantidad de volumen o en cuánto tiempo va a llenar un tonel, por ejemplo, o cuál es la velocidad que lleva ese líquido o qué capacidad es la que tiene ese líquido que va en esa tubería, en ese río, en cualquier forma que encauce el agua, pues yo lo puedo estudiar a partir de estas fórmulas que nosotros veremos a continuación. Antes de iniciar, veamos una definición de lo que es el caudal, ¿verdad? Como nosotros lo vemos ahí en la imagen de arriba, el agua se puede encauzar o puede llevar un caudal tanto en tuberías como en ríos o en cualquier otra forma, ¿verdad? El caudal, anotemos ahí por favor en su cuaderno, caudal, 2 puntos. Y anoten por favor ahí la definición de caudal. El caudal es el volumen de líquido que fluye a través de un tubo en un tiempo definido. ¿Sí? De nuevo, el caudal es el volumen de un líquido que fluye a través de un tubo en un tiempo definido. Es el volumen de líquido que fluye a través de un tubo en un tiempo definido. ¿Estamos? Bueno, entonces, si yo estudio cuánto está pasando durante 10 segundos, el volumen que pasó durante 10 segundos en una tubería como la que tenemos en la parte superior, pues yo estoy estudiando el caudal, ¿verdad? ¿Qué cantidad de agua es la que pasa en cierto tiempo, ¿verdad? Si yo estoy estudiando qué cantidad de agua es la que pasa durante 1 hora, pues eso es mi caudal, ¿verdad? Tantos mililitros, tantos litros, tantos toneles durante 1 hora, por ejemplo, ¿verdad? También podemos estudiarlo a través de ríos, como bien lo ven ustedes ahí en la imagen, ¿verdad? Si nosotros podemos controlar el agua, podemos calcular su caudal. Bueno, ¿qué necesitamos para poder calcular el caudal? Bueno, necesitamos de algunas situaciones importantes como conocer el diámetro de una tubería, por ejemplo, y la velocidad de la circulación. Si ustedes se recuerdan, decíamos, el diámetro, así como ustedes lo ven aquí en esta imagen, el diámetro es la distancia que recorre de un punto de la circunferencia hasta el otro lado de la circunferencia, precisamente como está aquí en esta imagen. Si nosotros medimos un punto que vaya del centro, precisamente del centro, hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿cómo se le llama a eso? Dijimos. ¿Cómo así, profe? ¿Será que podría Un repetir? punto o una medida que va del centro de la circunferencia hacia cualquier parte de la circunferencia, ¿cómo se le llama eso? Por ejemplo, yo aquí hago un punto en el centro de mi circunferencia y hago una línea que vaya del centro hacia cualquier parte de mi circunferencia, hacia aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama esta medida que yo tengo aquí marcada en rojo? ¿No será la presión, profe? No. ¿La qué? ¿La presión o la densidad? No. ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguna idea? Eso ya es geometría básica. El diámetro es de un punto hacia el otro punto completamente. Pero si yo lo agarro del centro hacia un lado de la circunferencia, ¿cómo se le llama eso? Permítame un momentito, Juanes. Radio. Se le llama radio, profe. Exactamente, el radio, ¿verdad? El radio. Entonces, por favor, son conceptos básicos que ustedes deben de tener ya bien definidos. Muy bien, Jonathan, muy bien. ¿Quién me habló aquí también? Ana, ¿verdad? Ana. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Muy bien para Jonathan y para Ana, que nos dijeron que ahí que es el radio, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿verdad? Un punto que va del centro de la circunferencia hacia cualquier lado de la circunferencia se le llama el radio.
Son conceptos básicos que tenemos que nosotros ya ir conociendo. ¿Por qué? Porque si dentro de mi ejercicio a mí me dan el valor del diámetro, yo puedo calcular a partir de ese valor, yo puedo calcular el radio, ¿verdad? Porque si yo divido el diámetro a la mitad, es lo mismo que decir el radio, ¿verdad? Permítame que Jonathan dice que no puede activar su cámara. Vamos a ver. Aquí está. Ahí, intente de nuevo, Jonathan. Bueno, quedamos ahí entonces. Bueno, continuamos. Nosotros, de veras. Entonces, como ya decíamos, permítanme, jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, como ya decíamos, un punto que vaya de cualquier lado de la circunferencia hacia el otro lado es el diámetro. Si yo conozco el diámetro, puedo calcular el radio, ¿verdad? Porque si divido el diámetro a la mitad, es lo mismo que decir el radio, ¿verdad? Entonces, conceptos básicos que sí necesito que ustedes tengan bien definidos desde ahorita, ¿verdad? De igual forma, si yo conozco el radio, puedo conocer el diámetro, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, ¿verdad? Porque si yo conozco el radio y lo multiplico por 2, es lo mismo que decir el diámetro, ¿verdad? Entonces, viceversa, cosas que yo puedo conocer o yo puedo deducir desde este momento, ¿verdad? Entonces, por eso me interesaba que ustedes vieran esa imagen que nosotros tenemos ahí. La velocidad, recuérdense que la velocidad, pues eso sí va a depender del ejercicio, ¿verdad? Entonces, recuérdense que es el tiempo que le lleva a una sustancia, pues, recorrer una distancia en particular, ¿verdad? Entonces, también esas cuestiones, pues, ya sea que nos la pregunten o nos las vaya a dar el ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. Bueno, no sé, fíjese que, permítame un momentito, Jonathan me está preguntando si yo lo escucho a él, viera que no lo escucho, Jonathan, pero no sé si usted me escucha a mí. Sí, me imagino que sí, porque me estaba contestando, ¿verdad? Ok, bueno, sí, cualquier duda me la hace por el chat, porque no sé qué pasó, que el hospedador anterior como que bloqueó su cámara, pero no sé cómo desbloquearla. Bueno, cualquier cosa me escribe por el chat. Bueno, entonces continuemos. Como ya decíamos, entonces el caudal es el volumen del líquido que fluye a través de un tubo en un tiempo definido, ¿verdad? Bueno, fórmulas para calcular caudal. Por favor, anotemos ahí fórmulas para poder calcular el caudal. Tenemos la Q que es el caudal. La V, que es de volumen, no es de velocidad. Ojo con eso, por favor, no se van a confundir. La V, que es de volumen. Y ojo, yo les pongo ahí, ¿verdad? Recuérdense, por favor, siempre, si trabajan con medidas pequeñas, trabajen todo con medidas pequeñas. Si trabajan medidas grandes, trabajenlo con medidas grandes, ¿verdad? Entonces, la V de volumen, ¿verdad? El volumen, recuérdense que puede ir en forma de milímetros cúbicos o litros o mililitros, ¿verdad? El tiempo, que puede ir en forma de segundos, minutos, horas, días, meses, años, semanas, lustros, décadas, milenios, como ustedes gusten, pero recuérdense siempre, ¿verdad? Si están trabajando con medidas grandes, pues utilicen medidas grandes. ¿Estamos? Va. Entonces aquí vemos que la fórmula de caudal también es bastante dinámica, ¿verdad? Voy a copiar la fórmula de caudal aquí en el pizarrón para que ustedes puedan ver cómo es la dinámica de esta fórmula también. Denme un segundo. Aquí está mi marcador. Bueno, caudal nos dice que es igual al volumen dividido el tiempo, ¿verdad? Solo voy a quitar esta pantalla. Bueno, todos ven ahí la pantalla, ¿verdad? Todos me ven a mí. Bueno, entonces como nos decía, caudal es igual a volumen
dividido el tiempo, ¿verdad? Fácil, sencillo hasta ahí. Esta fórmula también es bastante dinámica, al igual que las que estuvimos viendo la semana anterior. Tiene bastante dinámica en el sentido de que podemos calcular otras cuestiones, ¿verdad? Podemos calcular también el volumen y podemos calcular el tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo traigo mi tiempo que está dividiendo acá, ¿con qué símbolo o con qué signo va a pasar de este otro lado? A multiplicar. A multiplicar, ¿verdad? Pasaría aquí a multiplicar. Entonces me quedaría que el volumen es igual a caudal por tiempo, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo aquí cómo calcular el caudal, ya tengo aquí cómo calcular el volumen. Y si yo quiero calcular el tiempo, veamos aquí que este caudal está multiplicando aquí. ¿Con qué símbolo pasaría para acá? A dividir. A dividir, ¿verdad? Entonces, tiempo sería igual a volumen dividido caudal, ¿verdad? Porque si esta Q pasa aquí a dividir, volumen dividido caudal, ¿verdad? Entonces sería igual al tiempo. Entonces aquí tenemos las tres fórmulas a partir de las cuales nosotros podemos trabajar en lo que es caudal, ¿verdad? Bastante sencillo, ¿verdad? Solamente recordemos con qué símbolo es el que estoy utilizando y con qué símbolo va a pasar del otro lado. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿A alguien no le quedó muy claro de por qué nos quedan estas tres fórmulas? No, profe, todo entendí. ¿Se puede repetir, profe? Fíjese que mi internet está fallando y se quedó trabado. Va, muy bien. Veamos, entonces, la fórmula original de caudal nos dice caudal es igual a volumen dividido el tiempo, ¿verdad? Bueno. Esta fórmula, decíamos, es bastante dinámica porque podemos calcular también el volumen o podemos calcular el tiempo, dependiendo de lo que a mí me estén dando y dependiendo de lo que a mí me estén preguntando, ¿verdad? Este tiempo que está dividiendo acá, aquí está dividiendo el tiempo. Si aquí está dividiendo, ¿con qué símbolo pasa de este lado? Pasaría a multiplicar, ¿verdad? Entonces Q por T o T por Q. El volumen, entonces nos quedaría volumen es igual a caudal por el tiempo, ¿verdad? Va. Ya tenemos ahí el primer despeje si yo quisiera averiguar en este caso el volumen. Pero ¿qué pasa si yo quiero averiguar el tiempo y a mí me dan volumen y me dan caudal? Bueno, tomo esta fórmula que está mucho más fácil, ¿verdad? Digo, aquí, bueno, el caudal está multiplicando por el tiempo. Si aquí el caudal está multiplicando, si yo lo traigo para este otro lado, ¿con qué símbolo pasaría? Si aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir. Volumen dividido caudal. Tiempo, entonces va a ser igual a volumen dividido caudal. No sé si le quedó un poquito más claro ahí. Sí, profe, gracias. Sí, va. Entonces es una fórmula bastante dinámica, la cual nosotros vemos que también, al igual que las que vimos la semana anterior, pues bastante dinámica dentro de todo su proceso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, fórmulas para calcular el caudal, pues son las que acabamos de ver ahorita, precisamente son las que les dejé yo también aquí en el ejercicio, ¿verdad? Entonces veamos, tenemos dos ejercicios bastante interesantes, ¿verdad? Nos dice, o tres ejercicios creo que son. ¿Cuál es el caudal? Ojo con eso. ¿Cuál es el caudal? Nos pregunta aquí, de uno de estos tubos por donde pasan 200 litros de agua durante 30 segundos. Bueno, 200 litros de agua durante 30 segundos. Fácil, ¿verdad? Vamos a recolectar nuestros datos de primero. Nos está preguntando caudal, ¿verdad? Nos está dando un volumen de 200 litros y un tiempo de 30 segundos, ¿verdad? Bueno, ya recolectamos nuestros datos. Volumen igual a 200 litros, tiempo 30 segundos, ¿verdad? En este caso, pues fácilmente yo puedo trabajar 1000 litros con segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, si paso estos 200 litros a mililitros, sería un dato demasiado grande, ¿verdad? Sería un dato muy extenso. Entonces, vamos a trabajar siempre, en este caso, litros con segundos. ¿Estamos? Bueno.
¿Cuál es la fórmula de caudal? Volumen dividido tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de caudal. Volumen en este caso son los 200 litros y el tiempo son 30 segundos. ¿Cuánto es el caudal? 200 dividido 30, ¿cuánto nos da? 6.66. 6.66. 6.67 para ser exactos, ¿verdad? ¿Qué dimensionales? Litros partido segundo. Litros partido segundo, ¿verdad? Perfecto. Litros partido segundo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Ajá, exactamente, ¿verdad? La respuesta nos queda 6.66666667 al final. Entonces, todos los vamos aproximando al 7. Y como trabajamos únicamente con dos cifras decimales, nos queda 6.67 litros por segundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Va, muy bien. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo interpretamos esto? Que durante cada segundo están pasando 6.67 litros por uno de esos tubos. Estamos hablando de tubos importantes de suministro de agua que puede ser municipal, tubos que están suministrando agua a un complejo deportivo, a una piscina o alguna situación similar. Cada segundo 6.67 litros es un caudal bastante importante, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, un tonel nos dice, imaginemos, nos pregunta ahora, ¿en cuánto tiempo se llena un tonel de 100 litros con una tubería que tiene un caudal de 2 litros por segundo? Aplicando el mismo ejercicio, ¿verdad? El mismo ejemplo, nos dice, imaginémonos que un tonel tiene 100 litros, un tonel de estos que nosotros utilizamos en la casa, de los pequeños, ¿verdad? Obviamente no de los grandotes. Un tonel de estos tiene 100 litros, ¿verdad? Y a un caudal de 2 litros por segundo, ¿en cuánto tiempo se va a llenar? Bueno, hagamos el ejercicio, ¿verdad? Vamos a copiar nuestros datos de nuevo. Nos está diciendo que un tonel, un volumen, necesitamos saber, de 100 litros, ¿verdad? Un caudal de 2 litros por segundo y el tiempo es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos aquí nuestros datos. La fórmula de caudal es igual a volumen dividido el tiempo, y la fórmula para poder calcular tiempo es igual a volumen dividido caudal, según lo que acabamos nosotros de ver, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Va, perfecto. Ahora apliquemos nuestra fórmula de tiempo. Tiempo es igual a volumen dividido caudal. El volumen que yo quiero averiguar son los 100 litros, ¿verdad? Porque es lo que mide mi tonel. 100 litros. Y el caudal que me dice a 2 litros por segundo. Ojo con esto. En este ejercicio, los litros se eliminan con litros y el tiempo me va a quedar ¿en qué dimensional? Segundos. Segundos, perfecto. 200 dividido 2, ¿cuánto es? 100 dividido 2, 50. Perdón, ajá, 100 dividido 2, 50. ¿50 qué? Segundos. 50 segundos. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a llenar un tonel a un caudal de 2 litros por segundo? 50 segundos. En 50 segundos, ¿verdad? 50 segundos, muy bien. ¿Fácil? ¿Difícil? No, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les recomiendo yo? Como siempre les he dicho, siempre les recomiendo, saquen los datos, ¿verdad? Que les está dando su problema, saquen de primero los datos, averigüen qué es lo que les está preguntando y a partir de eso ustedes busquen fórmulas, ¿verdad? En este caso, pues a nosotros nos servía esta fórmula. ¿Estamos? Eso es lo que yo les recomiendo hagan siempre. ¿Qué datos me está dando mi ejercicio? ¿Qué me está preguntando? ¿Y qué fórmula puedo utilizar para resolver lo que me está preguntando? ¿Verdad? Ese es el orden de las cosas en como ustedes lo deben de trabajar. ¿Estamos?
Bueno, y ahora ya el último ejercicio, por favor. Bueno, veamos aquí. Y ahí, como ustedes lo ven, pues también 50 segundos, ¿verdad? Ahora nos pregunta, ya nuestra pregunta ya no es de caudal, ya no es de tiempo, ahora nos pregunta cuál es el volumen que pasa en 60 segundos en una tubería con un caudal de 3 litros por segundo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Dijimos recabar nuestros datos, ¿verdad? Nuestro primer paso es recabar datos, o sea, ver qué datos son los que me está dando mi problema, ¿verdad? Nuestro ejercicio nos dice cuál es el volumen que pasa en 60 segundos. Bueno, tiempo nos está diciendo 60 segundos, ¿verdad? En una tubería que tiene un caudal de 3 litros por segundo, ¿verdad? Y me está preguntando volumen. Bueno, veamos. Tiempo, 60 segundos. Caudal, 3 litros por segundo. Volumen, no lo sé, ¿verdad? Coloquemos nuestra fórmula de caudal. Caudal igual, dijimos, a volumen dividido el tiempo. Volumen dividido el tiempo. Bueno, si nosotros despejamos de esta fórmula el caudal, podemos despejar el volumen, ¿verdad? Ya habíamos dicho volumen va a ser igual a caudal por tiempo, ¿verdad? Volumen va a ser igual a caudal por tiempo. Va. Sustituimos dentro de nuestra fórmula. Caudal son 3 litros por segundo multiplicado por ¿cuánto? El tiempo, que son los Por 60 segundos. 60 segundos, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Segundos, o sea, con Segundos se elimina con segundos y precisamente me va a quedar mi volumen en forma de litros. litros, perfecto. 60 por 3, ¿cuánto nos queda? Ya aquí ya nos dieron 180 unas litros. respuestas, ¿cuánto nos queda? 180 litros. 180, 180 perfecto, litros. muy bien, felicidades para todos los que contestaron bien. 180 litros, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿qué volumen es el que va a pasar en 60 segundos si esta tubería lleva un caudal de 3 litros por segundo? Pues van a pasar 180 litros, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, si ya decíamos que un tonel tiene 100 litros, un tonel de estos, así como el que tenemos aquí arriba, así como este, si un tonel de estos tiene 100 litros y nos está diciendo que son 180 litros, casi que estamos hablando que llenan 2 toneles en esos 60 segundos, ¿verdad? ¿Estamos? A este caudal de 3 litros por segundo, estamos hablando de que casi se llenan los 2 toneles en esos 60 segundos. ¿Estamos? ¿Dudas con estos ejercicios? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? No, profe, ahí está más claro. No, que el profe. agua. Más claro ni el agua, ¿verdad? Bueno, entonces, ejercicios bastante sencillos, ¿verdad? Creo que no tienen mayor complejidad. Como les digo, recuérdense qué me está dando mi ejercicio, qué me está preguntando y qué fórmula voy a utilizar para poder trabajar, ¿verdad? Sobre todo me interesa a mí que ustedes sepan interpretar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, así como ahorita les digo, bueno, 180 litros, el equivalente casi a estos 2 toneles que nosotros tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces, digamos que el caudal de 3 litros por segundo en 60 segundos, en un minuto, pues prácticamente nos llena 2 toneles, ¿verdad? Entonces, son datos bien interesantes los cuales nosotros podemos aplicar a la vida diaria, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto estas situaciones dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces en un momento les coloco la tarea en plataforma, ¿verdad? Ya la tarea va a estar ahorita en un momentito. Y pues si no hay dudas, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Así es de que... Dentro de 15, profe.